Hola familia cuántica, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y hoy vamos a hablar del universo polar, ¿vale? Vamos a hablar del universo polar porque tenemos que entender quizás algo muy importante cuando recorremos un camino y sobre todo cuando hablamos de liberación, ¿sí? Cuando hablamos de las iniciaciones, de lo que nos están diciendo los grandes maestros desde un lugar iniciático, tenemos que hablar de que sí, el universo mental, el universo es mental, pero el universo también es conciencia unida. Como dice, Enrique Olvera dice conciencia unida. ¿Por qué usa esa palabra de conciencia unida que me parece una palabra perfecta que ha encontrado él para describir esto? Yo te voy a contar algo que lo puedes encontrar en muchísimos escritos, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo te voy a explicar lo que yo hago. Yo lo que hago, para no caer en cierta trampa, es estudiar directamente de los escritos, ¿sí? Es decir, si yo voy a estudiar Enneagrama, estudio a Gurdjieff y no estudio a los discípulos de Gurdjieff, porque cada uno va cambiando la cuestión. Y hay algo que uno cuando está buscando una verdad interna, y hay tantas verdades que yo tengo que buscar esa verdad que está oculta detrás de todo lo que dicen todos. Uno dice, todos dicen lo mismo, vale, pero ¿qué es eso mismo que dicen todos? Que el universo es polar, entonces a veces sí y a veces no. ¿Vale? O sea, si yo me voy a apoyar en los grandes maestros, si yo me voy a apoyar, por ejemplo, en iniciación, tengo que entender que sí hay algo que dicen todos ahí con respecto a estas polarizaciones que existen. Y eso es algo que provoca algo que está en nosotros, llamado ego. Vamos a pensar un ratito, por ejemplo, de cómo lo habla o cómo lo explica Conversaciones con Dios, que es un libro contemporáneo, pero que lo explica de una manera muy sencilla, que también tú la puedes encontrar en libros antiguos. Es decir, podemos quizás tomar eso como verdad, ya que es una verdad que está siendo una enseñanza también detrás de todos estos escritos antiguos, discursos de los grandes maestros, del Buda, del Cristo, de todos los iniciados, ¿no? Entonces, nos habla de que esta polaridad nosotros tenemos que integrarla neti, como dice Parise, no es que me conecto primero a una polaridad y después me conecto a otra polaridad. A veces hago guerra, a veces hago paz. Eso es lo que hace la entidad egoica. La entidad egoica lo que hace es usar el lenguaje para crear polaridad y encontrarte justamente en una guerra contra algo y no con algo, que hay una diferencia impresionante con respecto a eso. Pero no lo voy a confundir tanto porque sé que tengo que hablar de una manera más accesible, pero entonces vamos a hablar de nuestro universo polar. Antes, todo lo que había era todo lo que era, y todo lo que era todo lo que había. ¿Qué significa eso? Cuando en Conversaciones con Dios, y también esta historia está de una manera diferente en los Upanishads y en un montón de cuestiones hindúes y en casi toda cultura, ¿no? Que ha tenido un acercamiento a lo iniciático, a esa verdad oculta. Antes todo lo que era todo lo que había, es decir, antes era todo luz, ¿sí? O antes era todo solo conciencia, solo conciencia. La mente no puede entender eso, el ego no puede entender eso. Pero la conciencia no podía conocerse a sí misma como conciencia, ya que no tenía un punto de referencia, algo que no sea la conciencia. Pero ¿cómo voy a crear algo que no sea la conciencia? ¿Vale? Si todo lo que hay es conciencia. Como bien lo dice Kybalion, el todo. En lugar de decir conciencia, dice el todo. La mente es el todo. Y nada no puede ser el todo. Nada no puede dejar de ser el todo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para conocerme como el todo? ¿Cómo voy a hacer para conocerme como conciencia? ¿Vale? Necesito crear algo que no sea conciencia, pero es imposible. Pero sí puedo crear una ilusión. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú puedes hacer para crear algo sin que esté fuera de ti?
¿Me entiendes? Es decir, si yo soy el todo y yo tengo que crear algo que no sea yo, que tiene que estar fuera de mí, ¿cómo hago para crearlo? No puedo crear un universo con cosas externas porque ya dejaría de ser el todo. No puedo dividirme porque dejo de ser el todo. Entonces, ¿cómo puedo crear universo o un espacio o una ilusión, la ilusión por la cual yo pueda, o el todo pueda conocerse, o la conciencia unidad, si quieres decirle, pueda conocerse como eso? Tengo que crear un estado polarizado, pero ese estado polarizado no es la realidad. ¿Y en dónde lo puedes crear? En la mente. Tú con tu mente puedes imaginar, crear universos sin utilizar ningún material externo y sin dividirte a ti mismo. Así la conciencia también creó. Somos un pensamiento del creador. Alguien nos está pensando, alguien nos está soñando. Soy parte de ese. ¿Vale? Entonces, esa polaridad es la que le permite crear una ilusión donde existe la mayor ilusión de todas, que es todo lo contrario a lo que la conciencia o Dios es. Pero recuerda que es una ilusión. Eso es el miedo. Lo contrario del amor es el miedo. La separación es una ilusión que venimos a integrar y que venimos a resolver en nuestro interior. Para eso existe algo en nosotros que no somos nosotros, llamado el ego, llamado entidad egoica para nosotros desde la metaconciencia, llamado Antarabhava para una cultura hindú, llamado por ejemplo el predador para un linaje tolteca. Es algo que está en mí pero que no soy yo. El ego piensa, ¿sí? Pensamiento lingüísticamente estructurado más imaginario, ideas que quedan aferradas, apegadas en el tiempo. Tu identificación con tu sexualidad, con tus títulos universitarios, tu identificación con tu creencia política. Entonces creó una ilusión perfecta por la cual ahí voy a experimentar la ilusión de la polarización para poder integrar estos dos polos en uno, volver a unir, ¿sí? Volver a integrar estos dos polos. Pero si yo parto desde un lugar de unidad y me separo, luego lo que tengo que hacer es intentar unir esa polaridad. Entonces, ¿qué hace el ego? Primero se pone en uno y si no se pone en otro. Y eso depende, es decir, por ejemplo, si yo digo guerra, automáticamente polariza paz. ¿Vale? Si yo digo blanco, negro, día, noche, arriba, abajo, derecha, izquierda, polaridades. Es por eso que cuando tú, por eso cuando tú cortas un imán que ya tiene un polo positivo y negativo, se vuelve a generar el polo positivo y negativo. Pero esos dos polos, la ciencia los nombró como positivos y negativos. Son dos polos, simplemente. Si eso fuera que yo acepto como realidad última la polaridad, y bueno, tú ves cómo esa polaridad va a depender exclusivamente de la familia en la que naciste, esa polaridad va a depender exclusivamente de la cultura en la que naciste, porque hay culturas donde está bien, por ejemplo, el incesto, pero tú dices, no, eso está mal. ¿Y de eso de qué depende? Del lugar donde naciste, del clan en el que caíste, de la cultura, de la época en la que caíste. Eso no es libertad, eso es la entidad egoica, eso es parte de la entidad egoica. No, y la entidad egoica no es alguien contra quien lucho, sino es alguien con quien lucho, porque para estar yo, tu verdadero ser, reconocerte como el ser, tienes que aprender a reconocer lo que no, porque para eso creó esta ilusión, creó una ilusión de lo que no, para que tú puedas reconocer lo que sí eres, pero no te puedes pelear, sino integrar. No es algo contra, sino es algo con quien luchas. Es un enemigo con quien lucho, par a par, pero es mi enemigo, me quiere poner la traba, me quiere meter polaridad.
¿Qué polaridades va a usar? Puedo, no puedo, tengo, no tengo, sé, no sé, creo, no creo, debo, no debo. Me pone siempre y me divide entre dos. En lo que hablo en mi interior y en lo que hablo en lo exterior, divide. Hablo. Estoy dividido en lo que hablo en mi interior. Estoy dividido en lo que hablo en mi exterior. Creo la polaridad. Y si yo me pongo en este polo, refuerzo el otro. Y si yo me pongo en este polo, refuerzo el otro. Solución iniciática. Unir unir polos. Unir polos. Integrar los dos polos. No existe la separación desde ese lugar, pero tengo que recorrer un camino. Eso no se puede hacer desde la misma mente. Eso no se puede hacer desde la misma mente. Eso se hace integrando los dos polos que nosotros tenemos desintegrados, cuerpo con mente. Piensas una cosa, haces otra cosa. Sabes que tienes que dejar de hacer una cuestión y siempre estás dividido en algo, en tu mente, y haces desde un lugar que es división e inferior, generando infierno. Polaridad, ilusión. La integración es interna. Integro los polos adentro. Y eso es lo que vengo a aprender a hacer. Vengo a aprender a integrar los polos. Porque si yo me pongo desde un polo, voy a estar reforzando el otro. Y estar saltando así, de un polo a otro, de una rama a otro, es una cuestión que hace el ego para mantenerte adentro de un círculo de baba, del cual no sales porque no puedes, no crees, estás dependiendo aparte del otro, ¿sí? Generas un otro en la realidad, en lo denso, pero ese otro está adentro y lo soluciono adentro. Ese otro es nuestra entidad egoica, la polarización. Entonces, mientras más me quiera poner y yo digo yo soy del bando de la luz, más voy a estar generando sombra. Si yo integro sombra y luz, soy el todo. Eso fue lo que hizo caer a Lucifer. Lucifer cae porque él se siente separado, pero ojo, porque siempre es doble, siempre integran estas historias. Cuando vienen a presentarle el hombre a Lucifer, el querubín más brillante, el que decía yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz, no tengo que hacer nada, no tengo que recorrer ningún camino porque yo ya soy luz, Dios ya me hizo perfecto. Toma conciencia de que ese fue el problema de Lucifer. Entonces le traen lo humano, le traen el humano. ¿Qué significa le traen lo humano? Todo lo que es, lo que yo puedo definir como humano, que una estructura de ego, que por supuesto que es inferior. Entonces le piden que ante esta creación del humano, para poder reconocerse a sí mismo como luz, que se arrodille. Y él dice, yo no me voy a arrodillar porque él es inferior que yo. Yo soy todo luz y el humano es sombra. Entonces, no puedo integrar. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo ahí, lo que hizo Lucifer en ese momento, fue que la luz, los que estaban del lado de la luz, le dicen, si tú no te arrodillas porque tú ya eres luz, demuestra. ¿En dónde? En lo real, en tus relaciones, en tu abundancia, en tu salud. Demuestra que en tu mente, en tu cuerpo, en tu energía, ya eres luz. Si no, me falta todavía recorrido. Sigue. Yo sé que esto no es marketing, porque el marketing que compre el ego es, ven que te doy lo que hace falta para que no hagas ningún camino, un ejercicio, una meditación, una cuestión en la cual tú no recorres, no la pasas por el cuerpo, y en lo mental soy luz, pero en lo real no. Y ahí es cuando empieza la guerra, porque ahí cae Lucifer para demostrar, y empieza la guerra entre la luz y Lucifer. Pero Lucifer nos enseña también algo muy importante: no arrodillarse ante el humano. Los 4 paradigmas del ego: puedo o no puedo, tengo o no tengo, creo o no creo, sé o no sé, o debo o no debo.
víctima, victimario, salvador. Estar dividido siempre entre dos. Esa polaridad le pertenece a la ilusión llamada ego. Y a esa ilusión es la que yo vengo a integrar. Es un enemigo con el que lucho, no contra el que lucho. Entonces ya te empieza a ser útil esto para tu vida. Tengo que cuando estoy en algún conflicto interior, tengo que ver que estoy creando polaridad. Y al crear una polaridad, la estoy reforzando. Si estoy parado en lo negativo, estoy reforzando lo positivo. Si estoy reforzando lo positivo, si estoy parado en lo positivo, estoy reforzando lo negativo. Ojo, eso dijo Buda. Buda dijo, no sean negativos, ¿sí? Pero es negar, no sean negativos de negar la sombra, intégrala, conviértete en luz, pero no luchas contra, no es una guerra, contra, es con, ¿sí? Muy bien, entonces, cuando tú estás entre dos cosas, tienes que buscar la solución en la cual tú puedas integrar estas dos cuestiones en las que estás dividido. Voy, no voy, salgo, no salgo, me separo, me quedo. Tengo que integrar los dos polos. Integro los dos polos y aprendo a conocer al todo. Que os vaya bien bonito. Chau, chau.